Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a las entrevistas en EMOL TV. Con la presencia del presidente Evo Morales nuevamente en el Palacio de la Paz de La Haya, el equipo jurídico de Bolivia entregó sus últimos argumentos en el marco de los alegatos orales por la demanda que se presentó contra Chile en 2013 y que busca establecer una obligatoriedad de negociar una salida al Océano Pacífico. Para analizar lo que pasó durante la jornada y proyectar lo que ocurrirá el próximo miércoles cuando finalicen los alegatos orales con la presentación de Chile, estamos con el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, quien además es académico de la Universidad Central, específicamente en temas de derecho internacional y también constitucional. Edgardo, gracias por acompañarnos en EMOL TV. Muy buenos días, José Miguel, un placer estar con usted y poder conversar sobre este tema que ha concitado tanta atención, que es el juicio en La Haya. Vamos de inmediato con una primera impresión respecto a qué le pareció el cierre de los alegatos por parte de Bolivia en la presente jornada. Yo diría, en primer lugar, que no hay situaciones nuevas. A lo ya planteado por Bolivia en la memoria, luego en la réplica y en lo que fue su presentación en oral la semana pasada. La verdad es que esto equivale a una suerte de réplica en el trámite oral. Vale decir una reiteración de que aquí hay una continuidad histórica en hechos que se remontan incluso hasta la última década del siglo XIX. No son muchos hechos, pero trata de ligarlos unos con otros, particularmente lo que ocurrió el año 1950, con lo que fue después las negociaciones en Charaña, pero la verdad es que eso estuvo suficientemente contestado por la parte chilena en los alegatos del jueves y el viernes. Por lo tanto, creo que si hay hechos que comentar, son hechos que están uno en el alegato mismo y otros fuera de lo que fue la sede judicial. Vamos a ese tema. ¿Cuáles a su juicio son las claves de la presentación que ha realizado durante la jornada Bolivia? Bueno, en primer lugar, lo que señalaba, tratar de hilar hechos que desde la perspectiva chilena son hechos absolutamente independientes uno de otros, para dar la sensación de una continuidad histórica. Desde luego, uno, para situar algunos hechos solamente, el año 1920. El año 1920, las actas a las cuales se hace mención, se dejó claramente explicitado de que lo que allí se había conversado no generaba ni derechos ni obligaciones para las partes. Por lo tanto, ahí hay un cierre claro y específico. Luego, el año 1950, el intercambio de notas que hubo entre el canciller chileno y la autoridad boliviana. Eso terminó también, no tuvo efectos posteriores, porque no prosperó lo que allí se había planteado. Y cuando algo no prospera en un proceso de diálogo, de negociación, eso significa clausura del hecho. Se da por terminado y no se generan de ahí nuevas situaciones, menos derechos, porque indudablemente, como ha quedado también de manifiesto por la alegación chilena, es imposible la práctica diplomática llevarla a cabo si usted, cuando conversa con otra parte, incluso negocia con la otra parte, lo que se ha dicho en ese proceso de negociación, que luego no prospera, vaya a generar derecho por la otra parte, porque si fuera así, nadie conversaría, no habría práctica diplomática posible. Pero hoy día, el abogado Antonio Remiro Bretons dijo algo que a mi juicio no va a pasar desapercibido, de que allí se había generado un tratado simplificado, de base verbal. Pretender de que a través de este intercambio de notas se genere un tratado que no pase por el Congreso, porque él dijo que era necesario que pasara por los Congresos, cuando se está hablando de territorio, cuando se está hablando de límites, cuando hay un tratado vigente como el del año 1904, vigente al año 1950 y vigente el día de hoy. En realidad creo que ese es un elemento que marca una debilidad jurídica clara en las tesis de Bolivia.
Y luego viene todo la otra clave que también es importante tenerla presente, que es lo ocurrido en la OEA entre el año 1979 y el año 1989. No antes ni después, lo que es muy importante también de tener presente, porque no es que haya una situación de continuidad en las resoluciones de la Asamblea General de la OEA. Esto está claro, es bastante categórico desde el punto de vista jurídico, que las resoluciones de organismos internacionales, si su estatuto no lo especifica, no generan hechos vinculantes, no generan obligaciones ni derechos, sino que son recomendaciones que podrán tener una importancia política, sin lugar a dudas, las tienen, pero que no generan desde el punto de vista jurídico ni derechos ni obligaciones, y eso es así de claro. Tanto es así que en Naciones Unidas, la Asamblea General, que también emite resoluciones, está claramente establecido que no generan resoluciones desde el punto de vista del derecho vinculante. Para eso está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y en el artículo 25 de la Carta de Naciones Unidas se especifica claramente que esas resoluciones van a tener carácter vinculante, porque así lo aceptan las partes, así lo aceptan los Estados miembros. Entonces, esa es una situación desde el punto de vista jurídico claro, pero además el hecho, ni antes del año 1979, ni después, a partir del año 1990, nunca más han habido resoluciones de ninguna naturaleza que se refieran a Bolivia y Chile. O a Bolivia, porque además lo que hablaban esas resoluciones es de la situación boliviana. Pero ese es un punto que también hay que dejar claro. A propósito del tema de la OEA, se hizo mención a José Miguel Insulza, que hoy estaba ahí en calidad de senador. No, había regresado ya. Había regresado. Sí. Entonces se hizo una mención a José Miguel Insulza a propósito de que él era secretario general de la OEA en el año 2006 y que en aquella oportunidad había señalado que el tema marítimo de Bolivia era un tema de interés continental, y se planteó en términos de que él había insinuado que este era un tema que tenía que ser resuelto. ¿Cómo lo interpreta usted? Mire, no me cabe duda que José Miguel Insulza va a hacerse cargo de... Ya se hizo cargo, dijo que esto no daba, en ningún caso hablaba de una salida soberana al mar. Primero que nada eso. Y en segundo lugar, José Miguel Insulza en ese momento ocupaba un cargo internacional. No era representante del Estado de Chile, no era parte del gobierno de Chile. Y está claramente establecido de que los funcionarios internacionales, mientras ocupan cargos en organizaciones internacionales, gozan de plena autonomía para ejecutar sus actos y plena autonomía para decir las cosas, pero ya José Miguel ha aclarado que jamás se ha referido al tema de soberanía, que es lo que está siendo planteado acá. El otro aspecto que también ha sido mencionado y reiterado una vez más es lo que dice relación con las negociaciones de Charaña. Esas negociaciones efectivamente tuvieron lugar. Chile lo reconoció, de hecho, la semana anterior. Pero fracasaron a tal punto de que Bolivia, luego de eso, cortó relaciones diplomáticas con Chile. Y desde esa época que no se han reanudado las relaciones diplomáticas. Más claro hecho de que esas negociaciones realmente no prosperaron, no pueden haber. Y vuelvo a señalar, no hay ninguna hilación entre lo del año 1920, los años 50, lo de Charaña, el año 75 al 78, después de lo que ocurre en la Organización de Estado Americano, y más tarde en lo que se llamó la Agenda de 13 puntos, porque ahí no hay ningún hecho que demuestre que se ha hablado de soberanía. Luego está el otro punto, lo que ha ocurrido en el marco de La Haya. Y esto no es menor. Las declaraciones hoy del presidente Morales se dan en La Haya, en el marco, por lo tanto, del litigio. Luego, esto es reiterativo de un Twitter también emanado desde La Haya, generado por Evo Morales cuando se refirió a Antofagasta. Sí. Aquí es donde se da la circunstancia de que estamos en presencia de dos ámbitos. Uno, o dos casos incluso. Uno es lo que se está alegando ante la Corte Internacional de Justicia, que tiene que resolver en derecho.
Así se lo mandata el artículo 38 del Estatuto a los miembros de la Corte Internacional de Justicia. Y tienen que fundamentar en derecho. Y por lo tanto ahí ha habido un esfuerzo por darle consistencia jurídica a una cantidad de situaciones, actos unilaterales, derechos expectaticios, aquiescencia, en fin. Pero el otro caso es el que el propio Evo Morales y las autoridades del gobierno han encabezado, que es ese mensaje comunicacional para poder cubrir de alguna manera las expectativas generadas en el pueblo boliviano. Es lo que se llama el juicio paralelo. Claro, el juicio paralelo, que es dar la sensación de que ya se está en condiciones prácticamente inmediatas de que aquí va a haber un acceso soberano al mar por parte de Bolivia. Eso es lo que ellos dicen. Aquí va. Y muy distinta es la situación porque ya la Corte acotó su competencia al señalar, mire, a lo que yo más pudiera llegar, en la eventualidad que utiliza otro lenguaje, un lenguaje jurídico, argüendo, no podré, si llegara a determinar de que hay obligación de negociar, no puedo determinar resultados. Y eso ya está claramente establecido por la propia Corte. Entonces, aquí se ha generado un cuadro muy complejo, porque Evo Morales ha hecho lo que, y ha dejado claro, lo que desde el comienzo ha sido la intencionalidad: alterar el Tratado de 1904. Si eso está como mandato en la propia Constitución boliviana, basta ver el artículo 267 del cuerpo de la Constitución y el artículo 9 transitorio, o la disposición 9 transitoria de la Constitución, donde Bolivia se autoimpuso el mandato de denunciar tratados que colisionaran con sus intereses. Lo que está claramente establecido además en el artículo 267 de la Constitución, donde se habla de que es irrenunciable la pretensión de salida al mar. Sin embargo, hoy día en parte de los alegatos se dijo que Bolivia no había llegado a esta demanda por el mandato de la Constitución, por una parte, sí. y también habían planteado que su intención no era modificar ni alterar el Tratado de 1904, sino que buscar un cauce distinto de negociación. Morales, con su entrevista, echó por tierra aquello, porque habló inmediatamente después de ocurrido los alegatos de que el Tratado de 1904 era un tratado injusto, impuesto, etcétera. No voy a reiterar lo dicho por el propio Evo Morales, pero le agrego un antecedente. En Bolivia, en mayo de 2013, se dictó una ley que determinó que la obligación que se había autoimpuesto el gobierno en la Constitución de denunciar o renegociar tratados internacionales que lo consideraran lesivo a sus intereses, esa ley determinó de que esa obligación podía ser reemplazada por una demanda ante un tribunal internacional. De tal manera que hay una prueba absolutamente clara, nítida, de que la unidad que hay entre la pretensión boliviana de echar por tierra el Tratado de 1904 con la demanda que ha sido presentada, y eso ciertamente no puede escapar a los jueces, porque esa unidad está indeleble, ¿no? Constitución, demanda y habilitación para reemplazar la obligación autoimpuesta de denunciar el tratado por una demanda ante un tribunal internacional. Algunos analistas han planteado que Bolivia gana sí o sí en este juicio, porque en el caso hipotético de que la Corte Internacional de Justicia dictaminara que hay una obligatoriedad de Chile de negociar, sería un éxito rotundo. Sin embargo, si no fuera así, algunos analistas han planteado también que ha ganado desde el punto de vista de que Bolivia ha puesto esto en un nivel importante, primero desde el punto de vista interno, ha aglutinado a todas las fuerzas políticas, salvo excepciones en Bolivia, pero también ha llevado el tema a un nivel más relevante desde el punto de vista internacional, y que ellos ganen o pierdan esta demanda, van a continuar con su estrategia que vienen desarrollando desde hace mucho tiempo. Mire, a mí me gusta hablar sobre hechos producidos, y eso es un verdadero análisis. Lo otro es conjeturar, y por lo tanto yo espero el fallo mismo para ver
cuál es la realidad de lo resuelto por la Corte Internacional de Justicia sin adelantarme a ello. Lo que sí puedo señalar es que lo que Morales ha estado haciendo, personeros de su gobierno ha estado haciendo, y lo han dicho expresamente, que cualquiera sea el resultado que tengan en la Corte ellos, su demanda por salida soberana al mar es algo permanente, y yo creo que en ese plano hay que tener presente esos dichos. Esos sí son hechos que son los cuales uno puede hacer un comentario. Y haciendo una evaluación respecto a estos juicios paralelos, la semana anterior se consideró como un grave error de Evo Morales, el tuitazo, como lo llamó un analista, cuando reivindica Antofagasta para Bolivia. Porque Chile le responde inmediatamente en los alegatos orales del miércoles y lo incluye en la presentación de Claudio Grossman. Usted me decía que hoy también consideraba que había un error específico de Evo Morales. ¿Cómo evalúa usted el hecho de que Evo Morales, por una parte, lleva su juicio paralelo, que es más político-comunicacional, que en algunas partes entra en contradicción con lo que es el tema jurídico que se está planteando al interior de la sala? No creo que se necesite ser muy agudo para observar de que Evo Morales tiene objetivos políticos claramente establecidos. Él quiere continuar como presidente de Bolivia, no obstante el plebiscito donde el pueblo boliviano de manera soberana opinó lo contrario. Pero él insiste, incluso a través de un fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia. Entonces, ese objetivo político Evo Morales lo tiene, y aun cuando le cree hechos complicados y difíciles a su propia defensa. Y al entorno, porque no me cabe duda que también le crea un hecho difícil a Mesa, le crea un hecho difícil a Quiroga, los expresidentes que lo acompañan y que también tienen algún objetivo político interno en Bolivia. Así que en eso no hay que ser, como le digo, demasiado agudo para darse cuenta que eso así es. Ahora, en esa perspectiva, lo hecho por Morales hoy día constituye, a mi juicio, un error para los objetivos jurídicos que se han planteado en la causa entablada, como fue el Twitter del otro día. ¿Por qué lo de hoy día es tan complejo para la defensa? Bueno, no cabe duda que le dio un argumento más a Chile, además de los ya jurídicos, como los que yo le he entregado acá, de la unidad clara que existe entre la demanda y el tratar de enervar, de alterar el Tratado de 1904. Objetivo claro que Bolivia se ha planteado y que la Corte tendrá que ponderar, por supuesto, como objetivo final que Bolivia se ha planteado. Finalmente, considerando todo lo que hemos conversado en esta entrevista, a su juicio, ¿cuáles debieran ser los énfasis de la respuesta chilena el próximo miércoles? Yo creo que, primero, reiterar de que aquí hay esos aislados que no tienen continuidad unos con otros, reiterar el hecho que nunca Bolivia, en las conversaciones bilaterales, planteó el que aquí existía esta obligación de negociar y de que habían hechos continuos. Eso no se planteó así. El mismo momento que se hubiera planteado aquello, Chile no hubiera seguido ninguna de estas conversaciones independientes o negociaciones en alguno de los casos. Así que esa es una línea que yo creo que es necesario argumentar, volver a insistir en el objetivo final que Bolivia se ha planteado y que tiene que ver con el Tratado de 1904, insistir en un hecho que no puede pasar desapercibido. Muchas de las citas que hace la defensa boliviana son citas incompletas. Eso quedó de manifiesto en lo que fueron los alegatos del jueves y el viernes, cuando Chile fue diciendo, esto ha dicho Bolivia, pero la cita completa es esta. Y al citar la frase completa queda de manifiesto, de alguna manera, la manipulación que se hace de aquellos hechos. Eso también es un tema muy importante que debe ser planteado. Y lo otro, hacer claridad sobre la historia, sobre el contexto, porque naturalmente la norma jurídica se da en un contexto, se da en la historia, y también plantear que aquí aquello tiene importancia, y algo que indudablemente debe haber afectado a la defensa boliviana fue decir, mire, si toda conversación diplomática, si todo diálogo que exista en esta materia va a crear derecho, aquí
se hace algo que al final puede terminar por dañar de manera evidente y manifiesta lo que es la acción diplomática permanente, y eso no solo va a tener efecto para Bolivia y Chile, sino que los fallos de la Corte crean jurisprudencia y por lo tanto otros países van a tener que considerar esa situación si la Corte no tomara conveniente nota de esta situación. Por último, reiterar de que tener disposición a conversar no es tener obligación de negociación. Eso es claro. Una cosa es tener disposición a poner oído. Un abogado hoy día lo dijo, Chile ha puesto oído. Sí, efectivamente, ha puesto oído. Ha tenido disposición a escuchar, pero eso no significa de que luego de ello se genere una obligación jurídica de negociar, y menos con la pretensión boliviana que es el tener acceso soberano. Muy bien, Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, gracias por acompañarnos en EMOL TV. Muchas gracias, José Miguel, ha sido un agrado y espero que tengan muy buen desarrollo en este gran esfuerzo que están haciendo con un canal de televisión en un diario online. Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes los dejamos con todas las novedades de Chile y el mundo a través de emol.com.